Soy Jesús María Munarriz, doctor ingeniero industrial. He dedicado parte de mi tiempo al estudio de las teorías físicas vigentes, en especial de la teoría de la relatividad. Fruto de esos estudios ha sido la publicación de varios libros, de los cuales he extraído la idea de que existe una realidad física que en algunos aspectos es diferente de la que se interpreta habitualmente. Por ejemplo, en 1992 publiqué, en mi libro Conjetura 21, que la expansión del universo era planaria, formando un enorme disco que giraba alrededor de un eje perpendicular al plano del universo, cuando el modelo vigente era el de un universo, situado sobre la superficie de una esfera. 8 años más tarde, el profesor de Bernardis, con 36 colaboradores de distintas universidades, llegó a la misma conclusión. He diseñado también varios instrumentos científicos, entre ellos un gravímetro horizontal. La teoría de la relatividad presenta alguna dificultad para ser comprendida por el público en general, excepto el principio de que ningún objeto puede observarse a una velocidad superior a la de la luz, principio que ha sido aceptado universalmente. Para probar la falsedad de este principio, voy a proponer un convenio que facilite el lenguaje y que consiste en llamar objeto observable a la imagen del objeto real cuando éste ya pasó por un punto cualquiera de su trayectoria. Cuando el objeto real está próximo al observador, se ven juntos ambos objetos. Por ejemplo, si muevo la mano, aunque el objeto observable va detrás del real, es imposible distinguirlos, ya que la distancia que recorre la luz para informarnos de la situación del objeto real es muy pequeña y el observable se confunde con el real, y aunque la disociación entre ambos se produce, el ojo humano es incapaz de distinguirlos. En cambio, si el objeto real está a una distancia de 1.000.000 de años luz, la información de que el objeto observable está en ese punto tardará en llegar 1.000.000 de años. Entretanto, durante ese tiempo, el objeto real seguirá caminando y no tenemos la menor idea de dónde está. En la figura vemos al objeto observable en un punto A, mientras que la información de esta posición llega al observador. El objeto real se ha alejado un cierto tramo. Desde la posición del punto A, el objeto observable seguirá la misma trayectoria del objeto real, que cada vez estará más lejos y en un lugar desconocido. Al mismo tiempo, descubrimos que todos los objetos que vemos en el universo son observables, y que el único punto real es el que ocupa el observador. Y, para una mayor complicación, el aspecto que presenta el universo observable es falso, ya que está formado por distintos objetos observables que, en su día, en momentos distintos de la historia, pertenecieron al universo real. En otras palabras, vemos una estrella situada a 1.000.000 de años luz junto a otra situada a 100.000.000 de años luz, lo cual es una visión falsa, y así son irreales todos los objetos observables. No obstante esta situación, los astrofísicos asumen que todos los datos que medimos en el objeto observable son idénticos a los que tenía el objeto real cuando pasó por ese punto. De momento ya hemos podido observar en la figura que la velocidad que llevaba el objeto real era distinta y mayor que la que llevaba el objeto observable, ya que ambos objetos salieron juntos de la posición del observador y la del objeto real está más lejos que la del objeto observable. Y
Velocidades distintas significan energías distintas y una distinta reacción a cualquier tipo de atracción. Si a una velocidad infinita recorriéramos todos los objetos que observamos, encontraríamos que en su lugar no había nada, es decir, no había ningún objeto. El universo observable, diremos, una vez más, es algo irreal, que no existe, una imagen constantemente sustituida por otra, consecuencia del tiempo que necesita la luz para transmitir su información. Si la velocidad de la luz fuese infinita, solo veríamos un único universo real. La situación es como una fotografía donde aparece el abuelo cuando tenía 2 años en brazos de su hijo de 60 y el resto de los familiares aparecen con edades arbitrarias. Esa fotografía tiene que ser falsa, pues lo mismo ocurre con el universo observable. Todo es falso. Desde cualquier otro punto se verá otro universo observable. Hay tantos universos observables como observadores. En cambio, solo existe un universo real invisible. El problema está, como he dicho antes, en que los científicos creen que todos los datos del objeto real inaccesibles directamente están en el objeto observable. Velocidad, energía, masa, temperatura y más se mantienen representados fielmente en el objeto observable. Olvidan que esto no es más que una imagen. Es lógico que al ser objetos reales inaccesibles a nuestros instrumentos de medida, se busquen datos en lo único que está relacionado con ellos, que son sus observables, pero estos se limitan a mostrar la trayectoria que ha recorrido su objeto real correspondiente. Y nada más que eso. Vale la pena repasar la experiencia de Saul Perlmutter, quien en un proceso muy elaborado consiguió obtener el observable de la supernova SNE en 2 posiciones distintas, separadas por un breve intervalo de tiempo. Esta supernova se observa a la distancia de unos 7 millones de años luz, o sea, la mitad de la existencia actual de nuestro universo. Por la diferente magnitud del mismo objeto observable en las 2 posiciones citadas, dedujo que la velocidad de expansión había sido altísima, por lo que dedujo que la expansión del universo era acelerada, lo cual solo podía deberse a la presencia de una gran cantidad de materia oscura que atraía el universo visible en su expansión hacia el exterior. Este razonamiento constituye una petición de principio, ya que toma la velocidad de un objeto observable por la velocidad del objeto real que lo genera. Por otra parte, sabemos, por el principio de Hubble, que los objetos más lejanos, es decir, los más antiguos, se desplazan a velocidades superiores a las de aquellos que están más próximos, y que a su vez son los más recientes. De manera que la expansión se va retardando con el tiempo, contrario a lo que dice Perlmutter, y yo añado por mi cuenta que allí donde existen sistemas planetarios estables, la expansión ha terminado. Con este preámbulo sobre los universos real y observable, vamos a proponer un ejemplo en el que la diferencia entre las magnitudes de las velocidades real y observable puede ser tan grande que justifique el error de Perlmutter, al tiempo que prueba que se pueden observar velocidades del objeto observable muy superiores a la velocidad de la luz. Imaginemos que un objeto real viene hacia el observatorio a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad de la luz. Al pasar por el punto A se enciende una señal, de modo que en dicho punto se verá al objeto observable con la señal encendida. Cuando esta información llegue al observatorio, la distancia del punto A al observatorio es de 365 días luz y el objeto real tarda en recorrerlo 366 días, un día más que la luz. En cuanto al objeto observable, su imagen con la señal
encendida llegará al observatorio al cabo de 365 días a la velocidad de la luz, y se observará que viene a una velocidad altísima, ya que con un día más cubre el recorrido desde A hasta el observatorio, puesto que llega a este junto con el objeto real. La velocidad del objeto real es de 365 días luz dividido por el tiempo de 366 días, mientras que la velocidad del observable es de 365 días luz dividido por un día, o sea, 365c, 365 veces mayor que la velocidad c de la luz. Queda una pregunta sin aclarar, y es ¿por qué se demuestra que es el objeto observable el que supera la velocidad de la luz, en lugar de hacerlo para la del objeto real? La respuesta no es otra que lo repetido varias veces, y es que los únicos objetos que podemos medir y sobre los que podemos aplicar nuestras teorías es a los objetos observables. Los reales es como si no existieran. No obstante, también existe una sólida argumentación que prueba la existencia de velocidades reales superiores a la velocidad de la luz. En resumen, la consecuencia del efecto de la disociación del objeto observable del objeto real es que cuando medimos la velocidad del objeto observable en un punto, es diferente de la velocidad que llevaba el objeto real al pasar por dicho punto.